Episodio más que especial el de hoy. Estamos yendo con nuestro motorhome argentino, nada más y nada menos que hacia la Torre Eiffel. Qué locura va a ser dormir con la Torre Eiffel de patio de nuestra casa. No lo puedo creer. Acompáñanos a ingresar a París, la capital de Francia. Miren, con el hermoso atardecer que vamos a llegar a París. Va a estar intensito el tráfico. Miren que para 16 kilómetros tenemos 45 minutos. Estamos pasando en estos momentos por el Estadio de Francia, porque acá se jugó el Mundial 98. Qué copado, no puedo creer estar acá. Estoy con la cámara en la mano esperando a que se vea la torre para poder hacer una toma de la Jacuneta y la torre. Estoy muy ansiosa. ¿Sabés qué estoy pensando? Estamos en el medio de tráfico un montón. ¿Qué pensará alguno que ve una patente argentina entrando acá a París? Es decir, ¿qué hacen estos dos locos acá manejando en este caos de tráfico? A ver, yo miro para allá, porque desde acá, a ver, voy a intentar mostrar, pero no creo que se vea. Hemos localizado la torre. A ver, miren. ¡Ay! Me jugó una mala pasada el foco. Miren ahí. Antes de ir al lugar donde vamos a pasar la noche de hoy, vamos a hacer una paradita por otro ícono de la ciudad. ¿Cuándo te ibas a imaginar la Jacuneta pasando por el Arco del Triunfo? Estoy sorprendido con el tamaño que tiene el Arco del Triunfo. Pensé que era un cosito chiquitito, es zarpadísimo. La Jacuneta y el Arco del Triunfo ahí, no lo puedo creer. ¡Qué locura esto, por favor! Miren lo que es esto. Y miren lo que es el tráfico también, así que... ¡Ay, qué caos! Miren, miren lo que es esa postal. El Arco del Triunfo y la Torre Eiffel atrás y la Jacuneta acá pasando. No, qué increíble estar acá. Es que caos. O sea, es caos. Y en estos momentos, la Jacuneta a punto de cruzar el río Sena. Miren, gente, la Jacuneta cruzando el río Sena. Miren quién tenemos allá. ¡Qué emoción estar viendo la Torre Eiffel con nuestra casita argentina! ¡Qué locura! Miren lo que es esta postal, por favor. ¡Qué hermosura! ¿Y qué se siente? No, es un sueño estar acá, la verdad. Es increíble estar manejando con nuestro motorhome argentino. Ya sé que ya lo dijimos muchas veces, pero eso es lo más loco que me parece de toda la situación. O sea, ir por las calles de París con la Jacuneta, cruzando el río Sena, me parece algo realmente increíble en el sentido de no creer lo que estamos viviendo. ¿Qué tal el estacionamiento de hoy? Yo me pregunto cuánto paga la gente que vive acá, un alquiler, lo que valdrá un edificio de estos, y nosotros con nuestra casita. A priori pareciera ser un estacionamiento normal, una calle como tantas que hemos dormido. Pero miren la vista que vamos a tener desde nuestra casita. Nah, yo te juro que no lo puedo creer. O sea, esa es la postal, ahí, la bandera argentina y la Torre Eiffel, al lado. ¡Qué lujo, por favor!
Les voy a ir a mostrar porque este lugar es un lujo y yo no puedo creer que vamos a pasar la noche acá. Es estacionamiento medido en la calle, pero de 8 de la noche a 9 de la mañana es gratis, así que podemos pasar la noche acá estacionados sin problemas, que es lo que vamos a hacer. Pero miren, les voy a mostrar lo que hay que pagar si uno se quiere quedar estacionado acá durante el día a partir de las 9 de la mañana. Lo había leído en internet, pero no lo podía creer. Dije, no puede ser, tiene que estar mal. Efectivamente, miren, acá estamos en la maquinita, dice que el parking se paga de lunes a sábado de las 9 a las 8 p.m, que es gratis los domingos, y vamos a tocar la T, así vemos las tarifas. Desde 4 horas y cuarto a 6 horas de estacionamiento, que es lo máximo permitido, 75 euros. 75 euros para estacionar 6 horas en la calle, no es ningún estacionamiento privado ni nada. Pero bueno, vamos a aprovechar el horario nocturno que es gratis y dormir y deleitarnos con esta increíble vista. Por favor, es muy linda la Torre Eiffel. No caigo a estar acá, te juro que me parece que es un sueño. Y como cada vez que estamos en un lugar así, la cámara no le hace justicia a lo que realmente, nada. Ni a lo que realmente se ve, ni a lo que realmente uno siente al estar acá ante tanta inmensidad. Es realmente maravilloso. Bienvenidos a todos ustedes a París, a la Torre Eiffel, un ícono en el mundo. Me sorprendió para bien, la verdad. Tenía como medio poca expectativa con la Torre Eiffel, como que ya la había visto tantas veces en fotos, en videos, pero no, es muy, muy lindo. Bienvenido. Te amo. Yo también. Y por si le faltara belleza, cada una hora hace todo este juego de luces. Qué cosa de locos. Es mágica. Es como... hipnotizante. Eso iba a decir, me sacaste la palabra de la boca. En París, por supuesto que hay un montón de cosas para ver que ya les vamos a estar mostrando a lo largo de este video, pero la primera recomendación que les vamos a dejar es que en su cronograma, cuando vengan a visitar esta ciudad, es que se hagan tiempo para venir a disfrutar de las vistas de la torre. De noche, de día, la van a ver desde un montón de partes de la ciudad, pero esos lugares, como ya hemos contado en otras oportunidades, que lo mejor es pararte frente a ese sitio y contemplarlo y mirarlo y no hacer más que eso, es un montón. Me sorprendió mucho el color que tiene con la luz esa. Estoy hipnotizado con la Torre Eiffel. Ya estamos en el motorhome de vuelta, pero quiero que vean la vista que tenemos desde el techo del motorhome. Vamos a probar el vino que compramos el otro día. Para festejar que estamos en París y que vamos a dormir a los pies de la Torre Eiffel. ¿Qué más se puede pedir? Vamos a comer esta picadita al techo de la jaconeta. Qué planazo, ¿no? ¿Te imaginaste alguna vez? Esto sí que no. Estar sentado en el techo de nuestro motorhome con una picadita y un vino acá, ¿cómo te vas a imaginar esto? Cena lista por acá. Mi cita. Miren mi cita de hoy. Un vinito. Esta morocha. Una serie. Y la Torre Eiffel por el Sky View del motorhome. ¡Qué lujo! ¡Salud, gente! Bienvenidos a París. Buen día. Pasamos una noche súper tranquila, la verdad, porque estábamos ahí como más alejaditos de las avenidas principales. Teníamos la esperanza de amanecer de nuevo y ver la torre desde acá, tomar un cafecito, desayunar. Cada vez se esconde más. Una neblina ahí tremenda y apenita se alcanza a ver. Pero bueno, no nos podemos quejar, una vista que tuvimos anoche. No, la cena ahí, un espectáculo. Como les contábamos ayer, un espectáculo este lugar, libre, no se paga desde las 8 de la noche hasta las 9 de la mañana, libre todos los domingos. Pero que no te agarren, porque con una hora que te cobra que estás estacionado acá, creo que te vas a un camping. Así que, ya desayunados, nos vamos de acá. En cualquiera de todos estos lugares de esta zona, uno se puede
estacionar con las mismas condiciones que les contábamos recién. Antes de salir a recorrer la ciudad a pie, hemos decidido llevar a la Jaconeta a pasear por los lugares más emblemáticos de París. París tiene algo que no se explica, pero se siente. Cada esquina parece una postal, cada edificio una historia que no termina de contarse. Esta ciudad tiene más de 2 millones de habitantes, aunque su área metropolitana supera los 12 millones, convirtiéndola en una de las ciudades más pobladas de Europa. Francia, en total, cuenta con cerca de 68 millones de personas, y aunque no lo parezca, la mitad vive fuera de las grandes ciudades. París no es solo la ciudad de la luz, también fue la primera del mundo en tener alumbrado público eléctrico y cada año recibe más de 30 millones de turistas, más que cualquier otra ciudad del planeta. Dicen que aquí todo comenzó con el amor, el arte y la revolución, pero también con la magia de caminar sin rumbo por sus calles. Pudieron ver, anoche dormimos a los pies de la Torre Eiffel y esta noche vamos a dormir a la costa del río Sena. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasó que nos fuimos de la ciudad de París? Como ya les hemos contado, estamos usando la aplicación Park4Night, que es la que más se usa acá en Europa, como usábamos en América la aplicación iOverlander. Las vueltas que dimos y todo el análisis que hicimos para ver dónde dejábamos el motorhome, dónde hacíamos base para recorrer París. Les vamos a mostrar un mapita acá con todos los puntos que están guardados ahí, marcados en la ciudad, pero la realidad es que no nos terminaban de convencer. Por un lado, como pudieron ver, es muy costoso el estacionamiento ahí en la calle, digamos, y además de eso, que leímos comentarios de algunos robos. Entonces estábamos buscando estacionamientos cerrados, digamos, privados. Y inclusive vimos robos dentro de los estacionamientos privados. Entonces la verdad que no nos convencía para nada dejar el motorhome ahí, porque como siempre decimos, es nuestra casa y queremos salir a recorrer tranquilos y disfrutar la ciudad. Así que por estas dos razones, la mejor alternativa que encontramos era un camping. Hay varios en la ciudad de muchos valores, habían algunos de 100 euros, pero este que encontramos nosotros, de todos modos creo que el precio está un poquito más bajo porque es temporada baja, pero nos cobraron 29 euros la noche, precio final, digamos, con todos los impuestos, que incluye electricidad y demás. Como pueden estar viendo mientras vamos caminando y les vamos contando esto, está súper lindo. Hay además como un montón de tipo casitas, cabañitas armadas en el mismo predio. La verdad que está buenísimo. Estamos bastante lejos del centro de París. Vamos a dejar acá un mapita mostrándoles dónde está el camping, pero está pegado a la estación de metro. Así que ahora nos vamos a tomar el metro y en 40 minutos aproximadamente estamos en el centro de París. 2 pasajes para el centro de París, por favor. La chica de los ahorros lo ha hecho de nuevo. Tenemos un nuevo ahorro para contarles en el metro de París. Qué relajación cuando ya estás arriba del tren y estás yendo para el lugar correcto. El punto es así, el ticket de tren cuesta 2,50 € y una de las opciones es que uno lo vaya a comprar en la estación, como íbamos a hacer recién, pero tenés que comprar una tarjeta que se llama Navigo. El costo de esa tarjeta es de 2 euros, entonces tendrías que comprar la tarjeta, que es una por persona, más los 2,50 € del tramo de tren. Pero había leído en internet que vos te puedes bajar una aplicación, que vamos a dejarla acá, Bonjour RATP, que puedes hacer la compra de los pasajes por esa aplicación y en vez de comprar esa tarjeta física, usas el celular de tarjeta. Entonces lo añadís a la wallet y vas comprando los tickets que vos necesites. Entonces pasás por el molinete, apoyás el celular y listo. Así que nos ahorramos 4 euros en la compra de la tarjeta. Ya estamos en el tren rumbo al centro de París. Con un ticket pueden hacer transbordos sin salir de la estación de tren durante un plazo de 90 minutos. Nosotros ahora nos acabamos de bajar del RER, se llama así, y ahora vamos a tomar el M2 y venimos rápido para... Deberíamos estar bien de tiempo, pero por las dudas vamos a ir rapidito. A ver, o sea, vos decís que no nos debería cobrar acá. Sí, no sé. Tuve que pasar el celular, pero me salió una notificación que dice no hubo cargo por esta operación. Eso está buenísimo porque a veces para llegar a algún lugar tenés que tomar 2 combinaciones o hasta 3 combinaciones. Tengan en cuenta que si hacen eso, solo van a pagar un pasaje.
Ya nos bajamos del metro para ir caminando hacia nuestra siguiente parada. ¡Wow! Miren lo que es esta belleza. Con ustedes, Sacré-Cœur, la Basílica del Sagrado Corazón. Vamos a subir todas las escaleras que tenemos por delante. Todavía no llegamos al punto más alto, pero miren qué zarpada la vista de toda la ciudad. Si uno quisiera entrar a conocer la basílica, la entrada es libre y gratuita, pero miren la fila que hay para entrar. Así que vamos a ver cuánto se demora si llegamos a entrar o no. La verdad que la fila iba súper rápido, así que podemos entrar. La verdad que la visita estuvo buenísima, pero además de esto, este barrio de París es muy famoso y muy lindo para caminar. Se llama Montmartre, o como se pronuncie. Súper bohemio, muchos artistas exponen sus obras acá. Es ideal también para venir a comer o tomar algo, así que vale la pena hacer en el mismo plan, recorrer Sacré-Cœur y caminar por el barrio de Montmartre. Así que aprovechamos que ha salido un poquito el sol, nos vamos a caminar. Ya que tenemos medianamente frescos los precios de Bélgica con los waffles, por ejemplo, uno solamente de Nutella cuesta 7 euros. Y otro lugar que pueden aprovechar a conocer es el viñedo de Montmartre, es el más antiguo de París y tiene 2000 vides, porque para 1933, cuando se plantaron estas viñas acá, esto era todo en las afueras de París, acá vivían agricultores, ni cerca de lo que es hoy toda la ciudad y todo junto, ¿no? La clásica de todos los lugares. A ver cuánto cuesta un departamentito en Montmartre. Este tenemos de 390.000 euros. No consigo ver cuántos metros cuadrados tiene. Bueno, solo sabemos que dice 2 piezas y dice copropietarios como de 20 departamentos. Lo que me llama la atención, algo que no hemos visto en otros lados, debe ser que, no sé si la electricidad acá será cara, porque todos los departamentos tienen como la franja del consumo energético para mostrar cuánto se consume de luz. Si querés uno de 5 piezas. 2 palitos, 2 palos de euro, o sea que son 2,5 palos de dólares, más o menos. Acá tenés otro de 2.835.000 euros. Mira, esto se está, te lo digo rápido, tiene 52 metros cuadrados, 690.000 euros. One of chocolate blanc and one crème brûlée, please. That's it. Mientras seguimos caminando por las calles de París, vamos a probar los famosos macarrones. Pasamos recién por un lugar, lo tentadora que se veía la vidriera, había un montón de sabores. 2,20 € cada uno. Nada baratos, Pero qué cosa rica. Por Dios. Muy rico. Caro, pero vale la pena probarlos por lo menos. Nunca había comido. No, es como primera si fuese, vez. O sea, nada que ver a un alfajorcito de maicena, solo la forma tiene, pero es como como si fuese, no me sale la palabra, merengue, una con textura más o menos así. muy rico. Y en este café des Deux Molins, se filmó la peli Amélie. No la hemos visto, buscamos una lista de películas inspiradas en París o realizadas en París. Esta era una de esas, así que la tenemos pendiente de ver. Si quieren venir a visitar el Moulin Rouge, cuesta a las 7 de la tarde, que tenés la cena, el show y media botella de champán, a partir de 255 euros.
ingresar a las galerías Lafayette no para comprar nada, porque la verdad que no es nuestro estilo. Pero la recomendación es que suban hasta el 6º piso, pueden subir en ascensor, y de ahí tienen 2 pisos más en escalera mecánica para venir a este lugar. Miren la vista que hay desde la terraza de las galerías. Esto es totalmente gratis. Nah, qué buena vista de la ciudad. Qué tremendos tips de viaje que encuentran en este canal de Car Santi por el mundo. Miren lo que es esta vista de París, totalmente gratis. ¿Estás cansado? Y todo lo que nos queda todavía el día de hoy. Y acá, bien enfrente de las galerías, está la Ópera Nacional de París. Tremendas las construcciones, no dejamos de asombrarnos de eso, a cada paso que das caminando por las calles de París. Y miren, ahí hay una pasarela vidriada para sacarse una foto, pero hay que hacer toda esta fila. Bueno, pero las podemos ver acá más de cerca, porque es impresionante la cúpula que tienen las galerías. La próxima parada del día de hoy va a ser en realidad la Catedral de Notre Dame, pero el GPS nos marcaba 2 caminos y uno pasaba por otro importante ícono de la ciudad de París, que el plan es venir a conocerlo mañana, sacar tickets, porque todavía no los hemos sacado, así que esperemos que consigamos, pero ¿cómo no íbamos a aprovechar y pasar por el Museo del Louvre y la famosa pirámide? Así que vamos con reacción en vivo. A ver. Yo ya estuve por acá en el 2018, así que lo estoy llevando Tengo a guía. Santi de turista. Tengo guía turística. ¡Wow! No, me está pasando lo mismo con todos los lugares acá. En la foto parece todo más chiquitito. Yo pensé que era una piramidecita así nomás. Es gigante. ¡Qué zarpada! Miren lo que es esta pirámide. ¿Y esa es la entrada al museo? Es la entrada al museo. Che, qué buen lugar este, por Dios. La otra vez no vine, así que me quedé con las ganas. Y estuvimos viendo los precios. Si mal no recuerdo, eran $22. Así que, bueno, ya les vamos a contar bien ahí a detalle si venimos a visitarlo. No somos muy del arte. En verdad no somos nada del arte. Pero bueno, ¿cuántas veces vamos a estar acá? Creo que hay que aprovechar. Y tenés por este lado el Louvre y mirás para el otro lado, tenés la Torre Eiffel de fondo, el mini arco del triunfo del Jardín de las Tullerías. Qué ciudad espectacular, por favor. Para caminarla, recorrerla, enamorarse y seguir caminando, ¿no es cierto? No, pero vale la pena. Cada paso que das en esta ciudad vale la pena. Y si algo le faltaba a esta ciudad es todo el río Sena acompañando, que se ve hermoso. Ayer lo cruzamos en la Jacuneta, ahora lo vamos a cruzar caminando. Siguiente parada del día de hoy y una de las últimas porque ya nos va quedando poca luz. Pensé que ibas a decir poca energía o necesidad de comer algo. También, pero poca luz, pero no por eso se termina París. Nos queda mucho por hacer todavía. Bienvenidos a la Catedral de Notre Dame. Qué hermosa que es. Qué buena vista que hay de acá. No sabemos si se puede visitar o no, porque en el 2019 sufrió un incendio y la estaban restaurando. No sabemos si ya reabrió o no. Finalmente no pudimos ingresar a la catedral porque ya era tarde. Justo los lunes, martes y miércoles, hoy es miércoles, cierra a las 19 horas. Les vamos a dejar acá los horarios. Es gratuita, se puede ingresar. Te recomiendan que hagas como una reserva previa, pero de todos modos, si no la tenés, vas ahí, haces la fila y vas a poder ingresar. Y el plan para terminar el día era buscar un lugar para comer con vista al río Sena, algo típico. Y miren dónde vamos a cenar. Decidimos comprar comida para llevar, venirnos acá al
cena, un planazo. Y estaban estas mesitas, miren, banquitos, mesitas literalmente sobre el río Sena. Qué lujo la cena de esta noche, mi amor, ¿no? Todo un espectáculo. Hemos comprado algo típico de acá de París que se llama croquette monsieur y viene uno que es croquette madame, que además de esto, que trae jamón, queso, trae un huevo frito arriba. Con papas fritas y esta tremenda vista. Y como no podía ser de otra manera, vamos a hacer el típico plan de comer en el campo de Marte, ahí en el pastito con la Torre Eiffel de fondo. Estamos por ingresar al Museo del Louvre, cuya entrada principal es esta famosa pirámide. Miren el amontonamiento de gente y la fila que hay para ver nada más y nada menos que a la Gioconda. Bienvenidos a otro de los íconos de esta ciudad. Bienvenidos al Arco del Triunfo.